el podcast más paupérrimo y sudaca que hay sobre psicología. Estoy muy contento hoy. Es un día hermoso en este país donde nos estamos muriendo de frío. Eh, a unas horas prudentes hemos comenzado este espacio. Quería comentarles que vamos a estar atentos a los... Hola, Sisabatak. Vamos a estar atentos, obviamente, al chat que acaba de escribir ahí Sisabatak. Si quieren dejar alguna de sus preguntas, ya que las de Instagram tomamos algunas, pero poco recurso la comunidad para preguntar cosas. Me dio un poco de pena. Pero siempre interesados. Pero vamos a lanzar algunas de las preguntas que nos enviaron en Instagram. Eh, en el marco de este programa hemos estado ausentes la semana pasada y vamos a hacerlo así. No nos vamos a ir tan arriba del carro como estábamos, yendo semana a semana. Porque esto no da de comer. No da de comer. Y la psicología ya cuesta que dé de comer. Entonces, hay que convivir las cosas. Tengo un privilegio único, ya que ustedes lo habían pedido en muchas ocasiones. Nosotros hemos estado atentos siempre a los comentarios. Traigan traigan esto, como si nosotros fuésemos, no sé, una agencia de modelaje, de producción de eventos. Traigan esto. Bueno, lo escuchamos. Y nosotros, como siempre, en la puntudez de ser latino, vamos por Twitter y hoy. ¿Vienes? Le pinche entras a nuestro programa. Y tuvimos el privilegio de ser aceptados por un grande. Y lo voy a presentar inmediatamente para que no perdamos tiempo. Y aprovecho además de recordarle a mi compañero Andrés que me envíe la querida pauta por el chat. Y vamos a partir. Tengo con ustedes aquí a Eduardo Polín. Aplausos de bajo presupuesto latinoamericano. Porque estamos listos así con esto. ¿Estáis muteado, Edu? No, estáis bien. ¿Cómo estás? Muy buenas, Mike. ¿Qué tal? Todo bien por acá. Oye, un gusto tenerte acá, muchas gracias. ¿Nervioso? Operativizame eso. No, Eh, gracias a ti, gracias a ti. Un placer para mí el poder participar bueno, pues en todo lo que tenga que ser, todo lo que tenga que ver con hablar de las cosas que nos gustan, ¿no? sí, pues sí. De hecho, esto es una de las razones para tener este espacio, que podemos charlar de lo que queramos. Y como lo ve tan poca gente, podemos decir estupidez. Nos podemos permitir ese... Pero mira, como estamos en una plataforma, yo me imagino que tú te veo joven, entonces conoces más o menos qué es Twitch. Sí. Es una plataforma donde Ibai ya nos gana dinero y los demás lo miramos. Eh, pero como una plataforma que está orientada a otras cosas, tengo que partir siempre por esta pregunta, que es la pregunta inicial es ¿quién es Eduardo Polín o @edupolín? ¿Y cuál es su relación con la psicología? Bueno, pues yo soy pues un chaval joven, me gusta recalcar eso ya que lo has dicho tú, que nunca se sabe cuándo uno va a poder dejar de decirlo, va a tener que dejar de decirlo, perdón. Eh, Me gusta mucho más que la psicología sí, pero sobre todo el análisis de la conducta. Soy pues una persona muy sociable que disfruta con la compañía de las personas que me rodean habitualmente, que tiene una gran pasión por todo lo que tiene que ver con el entrenamiento de animales, muy especialmente no humanos, aunque al humano también lo podemos meter por ahí, que le gusta mucho el fútbol, pero que se vio obligado a retirarse porque ya no le quedan rodillas. Me gustan los videojuegos, que le gusta viajar, especialmente ahora cuando estamos en un periodo de privación, ¿no? Con respecto a todo eso. Y bueno, pues en definitiva ese soy yo. Mi relación con la psicología comenzó en el año 2008, cuando yo comencé a estudiar la carrera, la licenciatura por aquel entonces. Eh, yo venía de estudiar 2 años de ingeniería informática, pero había sido un cambio como muy bestia en poco tiempo. Luego, paradójicamente, muchas de las cosas que aprendí allí me sirvieron más adelante, ¿no? Pero no es algo que yo pensase. Inicialmente yo tenía un interés muy marcado por todo lo que tiene que ver con la psicología aplicada y muy especialmente con la clínica. Mi plan era ser psicoterapeuta y fue un plan que abandoné, pues uno de los planes que más rápido he abandonado en mi vida. Y he abandonado muchos, pero este fue
uno de los más claros, sin duda, porque el segundo año de carrera fue cuando yo de verdad comencé mi relación, ¿no? con la psicología ya en mayúsculas, porque fue cuando me empecé a adentrar en cuestiones que tenían que ver con la investigación, con el laboratorio. Ahí poco a poco se fue gestando mi vocación como investigador y como docente también. Esta última me sorprendió especialmente porque yo no pensé que fuese a ser algo que me fuese a llamar la atención, a gustar, ni siquiera que se me fuese a dar bien. Y sin embargo, pues es con lo que a día de hoy principalmente me gano la vida. O sea que, para que vean, ¿no? los giros Vueltas. del destino, o como lo queramos llamar, que siempre están ahí. A partir de ahí, pues ya toda mi relación con la psicología fue muy encaminada en este sentido, en un sentido muy académico, pero es verdad que yo siempre busqué la forma y he tenido muchísima suerte de a día de hoy poder seguir encontrándola, de tener relaciones más allá de la academia, relaciones personales, pero también profesionales, en otros contextos, ¿no? Porque a mí es verdad que el ámbito académico tiende a angustiarme un poco. Yo he tenido, como digo, esa suerte de que muy pronto, por una casualidad en realidad, porque fue porque empecé a formarme en temas relacionados con el adiestramiento canino, de una forma paralela a los estudios de la universidad, es decir, no tenía nada que ver, lo hice por puro hobby en un principio, y resulta que ahí pues fui poco a poco adentrándome, conociendo cada vez más y más profesionales, fui de alguna manera viendo los paralelismos que había entre todo lo que allí se trabajaba con animales y lo que yo iba aprendiendo en la universidad, muy especialmente en relación al análisis de la conducta, ¿no? La psicología del aprendizaje y todo este tipo de cuestiones. Y llegado a un determinado momento, pues vi que podría ser muy interesante esa unión, ¿no? Entre una disciplina más académica y algo más aplicado, pero no aplicado a la clínica, que es donde se suele aplicar casi siempre, ¿no? No exclusivamente, pero sí es verdad que casi siempre. Y bueno, pues aquí estoy. Muy rápidamente tuve la suerte de que me ofrecieron empezar a impartir docencia en el ámbito de la psicología del aprendizaje, orientado específicamente a adiestradores profesionales o a personas que se empezaban a iniciar en la materia. Y a partir de ahí, pues fui conociendo cada vez más y más gente, adentrándome en más proyectos. Al mismo tiempo me seguía formando, porque a todo esto yo cuando empecé era estudiante de la licenciatura. Posteriormente, pues hice un máster de investigación. Durante muchos años estuve trabajando en laboratorios, con palomas principalmente. Trabajé también con ratas. Hice algo incluso con humanos e incluso en alguna ocasión puntual hasta con niños, que es una especie aparte desde el punto de vista metodológico también. ¿Qué más te puedo contar? Bueno, pues a raíz de todo esto, pues decidí hacer la tesis doctoral, que en realidad fue una cosa que tuve bastante claro una vez que empecé con todo ello. A mí me atrapó muchísimo el contexto de la investigación, muy especialmente en el momento en el que conocí a SABEC, la Sociedad para el Avance del Estudio Científico del Comportamiento, a todos sus integrantes, que fueron pues, los principales culpables de que a día de hoy sea quien soy, en un sentido analítico-conductual, para bien y para mal, ¿no? ¿Eres Sobre un todo para bien, yo sabequito? creo. Sí, soy un sabequito. Sí, soy un sabequito. Es verdad que el término sabequito vino un poco después para designar ya nuevas generaciones, pero yo al llamarme sabequito, pues sueno a más joven y por tanto, pues, bienvenido sea el término sabequito. Y no, muy orgulloso de pertenecer a SABEC, la verdad, yo siempre que tengo oportunidad lo digo, se lo digo a ellos en privado, lo digo públicamente, estoy eternamente agradecido, ¿no? por todo lo que han supuesto para mí en mi vida. Y digo en mi vida, no solamente en mi carrera profesional o académica, sino en mi vida, porque yo no me cansaré de repetirlo, a mí el análisis de la conducta me cambió la vida, me la cambió para bien además. O sea, en un sentido personal, digo, ¿eh? Así que, bueno, pues en definitiva esa es mi relación. A día de hoy sigo impartiendo clases en la universidad como docente. También pues investigo cuando puedo, cuando me dejan, lo cual cada día está más difícil, pero bueno, seguimos ahí intentándolo. Y como te decía, pues sigo manteniendo mucha vinculación, tanto personal como profesional, con ese sector concreto de entrenamiento de animales. Y ahí pues también tengo la gran suerte de poder seguir impartiendo formaciones de vez en cuando y trabajando en eso que tanto me apasiona. Perfecto. Qué tremenda respuesta te sacaste, ¿eh? Completita. Mm. Oye, saludos del Perú, dice Jan del Río. A Eduardo, buen amigo, dice. Sí, Jan- un saludo para Jan. el gran Jan Gran tipo. conocido. Gran tipo, sí. Bueno, y Gelacio, saludos desde México, a toda la gente que nos saluda. Muchas gracias por estar
un día como hoy, que en Latinoamérica no es un buen horario para estar full chill viendo un directo. Pero gracias. Mira, hemos recopilado algunas preguntas de Instagram, pero tuvimos que reducirlas. Y encontramos solo una que nos parecía buena, que dice así. ¿Qué haces que seduces? No, no te he entendido. ¿Qué haces que seduces? ¿Qué hago que seduzco? Yo. Esa es una pregunta de la gente de nuestra comunidad, de alta importancia. Pues la verdad es que no, o sea, ese conjunto de palabras todavía no ha hecho lo suficiente como para ejercer una función discriminativa en ninguna respuesta mía concreta. O sea, ¿no? Es otra forma de decir que no tengo ni idea de qué contestarte a eso. Perfecto. Me esperé algo así. Eh, bueno, vamos a ir sacando las preguntas de algunos colegas que están ahí, me las va a pasar mi compañero. Pero vamos a partir con bueno, vamos a seguir con un clásico que nosotros tratamos de preguntarle a cada persona que pasa por este podcast. Y es que para ti, Edu, cuál es el objeto de estudio de la psicología? ¿De qué trata la psicología? De la conducta. Yo creo que podemos hablar de objeto, podemos hablar de dominio. Yo creo que el foco está en la conducta y evidentemente le estás preguntando a un analista de la conducta que como tal responde. También al mismo tiempo soy consciente pues de la diversidad de opiniones que hay al respecto, de incluso la legitimidad a la hora de diversificar estos dominios desde otras aproximaciones, siempre y cuando sean aproximaciones que propongan un desarrollo científico, por supuesto. Yo, no obstante, discrepo porque sigo pensando que todas aquellas otras cosas a las que algunos se empeñan en categorizar dentro de ese grupo de cosas que no son conducta, pues creo que se equivocan. Yo sigo pensando que todo ese tipo de cuestiones son parte de lo que hacemos, pueden tener un mayor o menor nivel de complejidad, tampoco está muy claro el criterio para categorizarlas y por tanto yo sigo pensando que no solamente es más preciso, sino más útil en todos los sentidos, tanto en un sentido de generación de conocimiento como en un sentido pragmático, si queremos llevarlo a la práctica, que es mucho más útil entender cualquier interacción del organismo con su medio como conducta, ¿no? Y como tal yo lo entiendo. Entonces, viéndolo así, yo considero que ese objeto de estudio de la psicología es y debe ser la conducta, sin que ello suponga ni muchísimo menos pues dejar fuera algunas de las cuestiones que habitualmente se considera que se dejan fuera cuando alguien dice lo que yo estoy diciendo. O sea que esto es muy matizable, esto sería la respuesta corta quizá. ¿A ti te parece la idea de unificar el objeto de estudio, que cada uno haga lo que quiera? ¿Cómo es la situación actual? Yo no tengo una respuesta muy clara para eso. Yo creo que antes de preguntarnos si sería deseable o no sería deseable esa unificación, es que tal vez lo fuese y tal vez no. Es que hay muchos motivos para pensar que podría pasar cualquier cosa. Yo lo que creo es que deberíamos preguntarnos por qué nos molesta que no exista la unificación. Estamos muy entrenados para responder a tales cosas, ¿no? A esa unificación. Parece que nos molesta que sobre una misma cuestión, sobre un mismo fenómeno, puedan recaer pues, en un momento dado distintas explicaciones, distintos abordajes, incluso distintas formas de plantearlo desde la base, pero que no pasa nada. A día de hoy, que yo sepa, nadie se ha muerto por ello. Y además es que esto no es nuevo, o sea, ni siquiera el debate, ni siquiera la coexistencia de todas estas cosas. O sea, esto ha pasado siempre. Yo diría que desde un principio hay una idea muy equivocada, muy errónea acerca de lo que, en mi opinión, ha supuesto el desarrollo de la psicología como ciencia, en un sentido paradigmático. Creo que hay una tendencia a observar el desarrollo de esta ciencia como una sucesión de paradigmas, al más puro estilo kuhniano, y creo que nada más lejos de la realidad. Yo creo que eso es totalmente desacertado y sobre todo totalmente desapegado de los datos. Lo cierto es que desde que tenemos conocimiento al respecto de la psicología como ciencia, han coexistido diversas formas de verlo. Yo creo que dentro de cada una podemos observar evolución, pero no creo que en ningún caso podamos observar sustitución o fagocitación de unas sobre otras, como se ha venido a querer decir en múltiples ocasiones. Se dice que muchas veces que el conductismo, por poner un ejemplo, fue el enfoque predominante y no había otra cosa más que conductismo y que incluso se castigaba, en el sentido peyorativo coloquial del término, a quien osaba desafiar a los titanes conductistas, cuando esto no es cierto. Es decir, es que desde los años, bueno, yo diría que desde un principio, cuando Wundt empezó a instaurar según qué prácticas de investigación,
ya había un enfoque marcadamente cognitivo. O sea, yo creo que lo había de una forma muy, muy evidente. Que fue más evidente todavía a partir de los años 30, los años 40, cuando empezó a haber todo ese debate entre corrientes más quizás neoconductistas, ¿no? Conductistas metodológicos. Estaba ahí Skinner ya empezando a despegar su conductismo radical, con otras vertientes cognitivas, ¿no? Ese debate existía ya en los años 40. Estaban allí, nadie les prohibió decir las cosas que decían, hicieron sus avances, hicieron sus investigaciones. Quizá ahí había una diferencia muy clara entre lo que hacían unos y lo que hacían otros. Quizá los cognitivos tendían más a un enfoque marcadamente estructuralista, mientras que los conductistas tiraban más al lado funcional del asunto. Pero ahí estaban los dos, coexistiendo. Es decir, no había un lugar en el que solo hubiese sitio para uno. Posteriormente pasó lo que pasó, que es conocido por seguramente muchos de los que nos puedan escuchar, que fue toda la polémica, que en realidad nunca fue una polémica, entre Chomsky y Skinner a finales de los años 50, que vino a suponer, desde un punto de vista popular, algo así como la puesta de largo, ¿no? De un enfoque cognitivo mucho más nuevo, que venía a desbancar al obsoleto y caduco conductismo. Ese joven Chomsky, que no era nadie cuando hizo esa crítica tan desacertada en todos los sentidos, y que sin embargo se atrevió, ¿no? Fue David contra Goliat y ganó sobre todo la opinión pública, que al fin y al cabo es lo importante. Pero lo cierto es que cuando uno deja pasar ese tiempo, mira hacia atrás y profundiza en la literatura, es que es completamente falso. O sea, no hubo revolución cognitiva, es mentira. Ahí seguimos todos, cada uno por su lado. Es más, te diré que a partir de los años 70 y muy especialmente durante los 80, la propuesta de conducta verbal de Skinner, que fue del año 57, empieza a cobrar relevancia en contextos de investigación. Se empieza a desarrollar un montón de investigación que parte de esa taxonomía de las operantes verbales de Skinner y que a día de hoy sigue dando lugar no solamente a investigación, sino a programas aplicados, ¿no? En modificación de conducta, que están teniendo mucho éxito, que están calando incluso en gente no conductista y que yo me atrevería a decir que llevan las bases del análisis de conducta a la vanguardia del progreso en ciencia psicológica y muy especialmente en ciencia aplicada también. ¿Por qué te digo esto? Porque yo lo que estoy observando últimamente es una tendencia a de alguna manera, que tampoco es nuevo, ¿eh? Lo que pasa es que ahora, digamos que han renovado el traje, pero sigue siendo el mismo tipo de evento al que nos dirigimos con el traje, ¿no? Se tiende a decir que el conductismo, el análisis de la conducta en su conjunto, es algo del pasado. O sea, ese mensaje sigue latente, lo ha estado siempre y lo va a seguir estando probablemente durante mucho tiempo por un montón de razones distintas que permanecen más o menos invariantes. Lo cierto es que toda esta acusación, ¿no? de paradigma obsoleto, de enfoque caduco, antiguo, va acompañado siempre de esos adjetivos que son antónimos para los que piensan de una forma distinta, ¿no? Y de esta forma nos encontramos con que se tiende a vender el enfoque cognitivo, la neurociencia, etcétera, como lo nuevo, lo moderno, lo contemporáneo, ¿no? Lo que está en el debate. Y se desatiende profundamente a las razones contextuales, sociales, incluso políticas, te diría, que hacen que este enfoque aparentemente sea predominante. Lo es porque se ajusta mucho mejor al sistema del que en última instancia se alimente, pero no por una existencia más real o más evidente que la de los analistas de la conducta. Aquí estamos vivos muchos. Es cierto que se ha perdido fuelle en un contexto académico, por eso mismo. O sea, los conductistas tradicionalmente nunca se han caracterizado por ser ortodoxos, ¿no? Desde el punto de vista de ajustarse a lo socialmente establecido. No tendemos a pasar por según qué aros. Cuando pretendemos hacerlo no nos lo ponen fácil, todo hay que decirlo. Y finalmente es cierto que en cuanto, esta es mi impresión, no tengo datos al respecto, que cuando uno se pone a mirar cuánto de predominante en cuanto a presencia en el ambiente académico es el análisis de la conducta, se da cuenta de que es absolutamente marginal. Esto es un hecho. Es cierto que es más marginal en algunos sitios que en otros, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos es mucho menos marginal que lo que es aquí en España. En Chile desconozco la situación, aunque sospecho que será muy similar a No la situación en existe. España. O sea, hay, pero son unas leyendas ahí agarrándose de los últimos esbozos del sistema, pero sí. Sí. En definitiva, que fíjate la de rodeos que damos, la de vueltas que pegamos para decir que uno es mejor que otro, que el otro es mejor que el uno, sin preguntarnos siquiera qué pasaría si los dos existiésemos, cosa que de hecho ha pasado durante todo el tiempo. Entonces, si a mí me preguntas mi opinión, ¿cómo considero yo que es mucho mejor entender la psicología en todos los sentidos? Desde una perspectiva del análisis de la conducta. ¿Creo que esto pasa por desbancar a una corriente cognitiva? Ni muchísimo menos. De hecho, pienso que aunque estén equivocados, nos podemos enriquecer muchísimo porque tenemos objetos de estudio que como conductista que soy, entiendo que son, si no el mismo, muy, muy, muy parecidos.
Es decir, tenemos intereses muy similares y por lo tanto, pues esa es un poco mi propuesta, ¿no? Defender lo que uno considera que se debe defender con argumentos, sin por ello caer en el hecho de sentir que uno va a traicionar a su integridad intelectual simplemente por aceptar que pueda existir gente que piense diferente, pueda estar más acertada o menos. Y te he metido una chapa increíble. No, no, increíble. Pero ahora que lo mencionas, dándole una vuelta, eh, eso considera solamente a los conductistas y los cognitistas. Sí, Todo lo que esté fuera de eso, fecas. todo lo que esté fuera de eso, hasta donde yo sé, ¿eh? Y estar encantado de cambiar de opinión ante evidencia que me haga cambiar de opinión. Pero hasta donde yo sé, no hay otra propuesta que, digamos, que parta de una filosofía concreta que dé lugar a generación de conocimiento y a su eventual posterior aplicación. Hasta donde yo sé, no la hay. Claro. Entonces, propuestas, muchas, claro, o sea, cada persona puede tener su opinión, como se suele decir, ¿no? Pero aquí hay que diferenciar entre opiniones y, digamos, posturas epistemológicas, que es algo muy diferente. Y sobre todo posturas que como filosofías, y más en concreto filosofías de la ciencia, den lugar a generación de conocimiento. Es decir, si una filosofía de la ciencia no permite que una ciencia se desarrolle, ni es filosofía, ni menos es de la ciencia. Claro, al final nada que sea postestructuralista, digamos, como, claro. Pero ahora que lo piensas, claro, digamos que la psicología en realidad, aunque convivamos todos, no hay una psicología. No. Y te digo peor aún, porque me gusta igual el caso de España, no porque los españoles sean buenas personas, ni mucho menos, sino porque viven lo que nosotros escuchamos siempre, nosotros los latinos, sudacas, propios de la esclavitud de este terreno, vivimos una realidad absoluta. Entonces yo escucho que ustedes se discuten con los cognitivos y que hay como que una predominancia cognitiva en la formación. Eso es lo que yo he entendido con el tiempo, con las personas que he ido entrevistando. Absolutamente. Pero acá no. Acá no predomina ni el conductista ni el cognitivista. ¿Qué predomina allí? ¿Psicoanálisis? No, eso es más en Argentina. En Chile, Ya. en Chile predomina, es que va a variar. Usualmente hay una formación cognitiva en las universidades que son tradicionales, que le dicen en Chile. Son universidades que son, digamos que tienen mejores puntajes en los niveles internacionales y que tienen una tradición además financiada por el Estado, relacionada al Estado y histórica. Pero los demás, las tradicionales, digamos que son la minoría de las universidades, la mayoría son las privadas, que son gigantes, son muchas. Es lo que sea, pues ahí el eclecticismo es calle. Entonces, y en el sistema, por ejemplo, no sé cómo decirlo, acá le decimos jurídico, pero la psicología jurídica, pero que en realidad atienden a la vulneración de derechos de los niños y niñas, de las personas en situación de discapacidad, todo eso, trabajan más bien de un formato sistémico, de la psicología sistémica. Porque además tuvimos acá nosotros representantes que obnubilaron a la población, como Humberto Maturana, eh, Barudi, desde el tema de las habilidades parentales. Y bueno, entonces, claro, como que yo lo veo y digo, oye, me gustaría estar en España, y por último voy a estar discutiendo con un cognitista. Pero aquí estoy hablando de alguien, de ángeles, de constelaciones familiares, y tengo que decirle no. Imagínate. Claro. Eso ya sí es un problema. Eso, eso sí es un problema. Oye, otra pregunta que voy a seguir. Mira, aquí hay gente mi compañero Andrés le pido que me seleccione las preguntas que la gente está dejando. Sigan comentando nomás, si no, no nos pesquen, nosotros estamos hablando. Pero sabemos que están ahí. Algo que tengo aquí en pautilla dice, ¿en qué ámbito se puede desenvolver un psicólogo? Y te lo digo así porque obviamente, así como conversamos, en España hay diferentes ámbitos de desempeño que acá, bastante diferentes, de hecho, en algunos aspectos. ¿Cuáles son los ámbitos que se desenvuelve un psicólogo por allá? Pues mira, te puedo decir, hasta donde yo conozco, el tipo de contextos donde suelen estar presentes, pero también me gustaría añadir que un psicólogo bien formado, quiero decir, que tenga pues un cierto conocimiento sobre los principios del aprendizaje, que tenga, en fin,
que de verdad sea un especialista en comportamiento, debería poder desenvolverse en cualquier contexto donde haya un organismo vivo comportándose. Y esa es la máxima, ¿no? Uno nutrirse del conocimiento del análisis de la conducta para poder entender cómo funciona el comportamiento en general y después especializarse en pues, un contexto en particular o una especie en particular, ¿no? Sea un humano o sea otra especie de animal. Es cierto que luego, llevado a la práctica, esto tiene mucho que ver también, ¿no?, con cuestiones culturales, sociales, políticas, como casi siempre. Y al final, donde estamos los psicólogos es donde se nos coloca, es decir, donde se nos considera que podemos hacer algo. Y muchas veces no se aprovecha el potencial que podríamos llegar a tener, ¿no? O sea, a mí se me ocurre, ¿dónde tendría que estar un psicólogo ahora mismo, y muy especialmente un analista de la conducta? Asesorando gobiernos en la gestión de las pandemias. Pero absolutamente. Y no ha habido una sola pregunta dirigida a un psicólogo analista de la conducta. Quiero decir, no nos hacen caso 3 calles más arriba, nos van a hacer caso quienes de verdad manejan el cotarro. Evidentemente no. ¿Dónde sí suelen encontrarse los psicólogos? Pues, hombre, más allá de lo evidente, ¿no?, de lo que es el contexto en psicoterapia, pues mi percepción es que está aumentando la presencia y la relevancia que se le da, por ejemplo, a la figura del psicólogo en colegios, trabajando con niños, generalmente como orientadores escolares. Mi percepción también es que está aumentando la presencia de psicólogos en centros penitenciarios, también bastante. Creo que esto depende mucho, supongo, del país. En España en concreto, sé que en algún sentido, por cosas que he escuchado, tampoco es que sea yo un experto ni mucho menos, sí que hacen más de lo que se suele pensar que les dejan hacer, aunque mucho menos de lo que deberían dejarles. Eso también es cierto. También está muy, muy en claro auge la figura del psicólogo deportivo, que puede trabajar pues, en clubes deportivos de distintos deportes a nivel global, trabajando con equipos, asesorando entrenadores, equipos técnicos, trabajando individualmente con deportistas también, en mejora de rendimiento, habilidades, en fin, un montón de cuestiones. De cualquier cosa que sea el deportista haciendo cosas, pues alguien que sabe acerca de hacer cosas puede ayudarle, ¿no? Y ahí es donde entraría. Después, ¿dónde más podemos encontrar psicólogos? Pues seguramente en muchos sitios. ¿En las Otro escuelas? sitio donde no se encuentran, pero también podríamos decir, yo mismo lo hago siempre que puedo, es en contexto de entrenamiento de animales, sean humanos o no, aunque en este caso me estoy refiriendo a animales no humanos. Y esos son los contextos donde habitualmente están, ¿eh? No digo que no haya más, pero... ¿Y a nivel educativo, en la educación primaria, secundaria, está presente el psicólogo ya? Sí, es lo que te comentaba antes, que mi percepción es que en colegios, particularmente con niños más pequeños, hasta donde ¿Y yo sé, sí que... tienen sistema de educación especial allá en España? Sí, pero yo no lo conozco muy bien, Ya, no conozco muy bien su funcionamiento. ya No no, puedo decirte perfecto. demasiado al respecto. Quería, Pero quería, sí que conf- lo hay y sí que hay psicólogos que están trabajando ahí. quería confirmar que hay otro país que no cumple los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Pero bueno, es una crítica Aquí nos política. saltamos otros, ¿eh? Cada vez es una crítica más política. Oye, mira, tú no sé si sabéis, pero nosotros nos hemos dedicado en anarconductismo, nosotros no hacemos divulgación del conductismo radical, ni de análisis de la conducta. No es que no queramos, sino que nos hemos dedicado a otra cosa, a la angeloterapia. No, nos hemos dedicado a divulgar un poco de interconductismo. Hemos querido trabajar desde eso porque somos porfiados, porque nos ponemos a anarconductismo, imagínate, pesados de nacimiento. Y en ese contexto, Anonimate dice, pero nunca sé cómo leer su nombre, pero vamos a decir Anonimate. Dice, no, perdón. ¿Qué piensas u opinas del interconductismo? ¿Tienes algún acercamiento? ¿Has leído algo? ¿Qué te parece la propuesta de Emilio Ríos del objeto de estudio? Otras cosas generales. Pues mira, yo conozco cosas, yo creo que conozco más cosas que gente que no esté metida en contextos conductistas, evidentemente. No soy ni mucho menos un especialista en interconductismo y particularmente en la figura de Ribes no he profundizado todo lo que yo hubiera querido. Sí que me he acercado, sí que he leído, sí que he mantenido muchas conversaciones y muchos debates con compañeros interconductistas. Y te puedo decir que en cuanto a propuesta, a mí el interconductismo es que no tengo nada que objetar. Es decir, de hecho, te diría, y aquí es donde los interconductistas ya no me dan la razón, yo todavía no he encontrado un solo postulado de los ejes centrales del interconductismo que no pudiese afirmar el mismísimo Skinner.
No lo he encontrado. Y les he pedido que me lo expliquen una y otra vez y no he conseguido una explicación satisfactoria a día de hoy, 2021, y llevo 11 años intentándolo. Entonces, creo que el problema que yo le veo al interconductismo no es al interconductismo como propuesta, es muchas veces a la diana que han tenido a la hora de llevarla a cabo, de ponerla en práctica, porque mi impresión es que muchas veces, teniendo una propuesta interesantísima, que podría ser altamente productiva, sus esfuerzos se han dirigido mucho más en cerrarse, en diferenciarse y muy especialmente en atacar la propuesta conductista radical y en especial a los conductistas radicales, ¿no? Yo es algo que nunca he terminado de entender, tengo mis hipótesis al respecto, yo creo que todo comenzó siendo una cuestión puramente personal, es decir, no tiene nada que ver con propuestas conceptuales, el cómo empezó, me refiero a cómo empezó el mal rollo, Ya. lo que te quiero decir, Sí, no la sí, sí. discrepancia, a mí me parece estupenda y de hecho yo creo que es una muy buena noticia que los interconductistas existan para el conductismo radical y para la psicología en general, porque, claro, porque están poniendo el foco en cosas en las que no todos ponen el foco todo el tiempo y que son importantes. La cuestión es, ¿se puede poner el foco en esas cosas sin necesidad de asumir que los demás no van a ser capaces de entenderte, que los demás están por debajo de ti intelectualmente y a todo el resto de niveles, que no merece la pena hablar con los demás, que lo único que hay que hacer es mandarles a leer? Entonces yo creo que esas son las cosas que han echado un poco a perder el contexto interconductista, insisto, que no la propuesta interconductista, ¿eh? Yo esto lo quiero dejar muy claro. Si yo respecto a su propuesta, desde el punto de vista conceptual, epistemológico, ningún problema. ¿Qué sí me habría gustado? Pues observar que si tan diferente es de lo que propone en esencia el conductismo radical en cuanto a vamos a acercarnos a estudiar la conducta, ¿por qué no ha dado lugar a la generación de ciencia básica diferente de la ciencia básica que sí ha generado el conductismo radical? Es decir, si las bases son tan distintas, ¿por qué a la hora de hacer ciencia se plantea exactamente lo mismo? Porque se plantea exactamente lo mismo. Y ahí es como yo te devuelvo la pregunta. Es una buena consulta. De hecho, en algún momento a Emilio Ríos en este podcast se le hizo una pregunta similar. Eh, ¿Qué contestó? que metodológicamente, no, son 10 minutos de azote, de Joder, apuñaladas. por eso te lo pregunto a ti, para que me hagas un resumen. BSMD me amarró aquí, me golpeó así 20 minutos. No, él señaló que o sea, que las cosas metodológicas, habían cosas metodológicas con las que se partía. Decía, en ciencia tú haces con lo que tienes, lo que hay. Tomas lo que te sirve, lo que no te sirve. Ahora, por supuesto que tienen similitudes metodológicas a la hora de investigar. Yo creo que ahí es donde podría venir la crítica, pero también es cosa de empezar a leer investigaciones interconductistas y análisis experimental de conducta, que a mí no me parecen algo que sea absolutamente incompatible. Pero, No, es que yo sí lo he leído, por eso te digo, yo he visto experimentos interconductistas, en línea interconductista, con animales, por ejemplo, en cajas de Skinner. Yo no veo la diferencia. No claro, la veo, pero que se a lo parte mejor de que no, eso. no es De suficiente. parte de eso, pero yo mencionarte que la cuna del interconductismo que en México tiene, pero chorrocientas investigaciones interconductuales con otras metodologías, con otras formas, incluso con control de clima, o sea, que son unas flipadas que tú te quedas loco mirando el nivel de variables, la cantidad de variables y todo. Pero, El control de clima lo he controlado yo siempre que he investigado en un laboratorio, como ca- conductista radical. no, sí, Y, sí, sí. y cosas más rigurosas Pero todavía, ¿eh? me refiero en ambiente educativo y en otras cosas. Tratan de llevar cosas como media extrañas Y a Skinner, otro y espacio. Skinner diseñó la cuna, que Por todavía le siguen supuesto. llamando maltratador. Sí, O sí, sea, no, es que eso no es leer el enunciado, ¿no? Cuando lo tratan de maltratar, porque hay un nivel de ignorancia en la propuesta es brutal. Pero que también el conductismo radical se ha llevado bien mal con algunas cosas y en una época respecto a la opinión pública, como tú lo decías. Porque todo lo que podemos señalar del interconductismo, que ya en el nicho, porque ya si los conductistas son el nicho, o sea, los interconductistas son el nicho se hace en México, un par de tipos en Estados Unidos y otros 20 ahí en España, y se acabó el interconductismo en términos A mí me gusta como propuesta científica, en términos de explicativo, me parece más coherente. De todos los aspectos, así como que trataron de hacer ordenadito todo, como que eh,
porque se tomó también de otros aspectos. Emilio Rivas es una persona muy minuciosa respecto a dejar las cosas claras. Pero, para ir moviendo la pregunta hacia otro lado, me llama mucho de que no tengamos los que decimos, de los que hablamos en nombre de la psicología, que es científica, que puede predecir, que podemos modificar la conducta. No hemos convencido a la opinión pública, no hemos convencido a los demás. Y somos los que tenemos las leyes del aprendizaje. Las leyes del aprendizaje, o sea, es como las leyes de la física, ¿cachai? O sea, cuando me dicen a mí las leyes del aprendizaje, yo me quedo loco porque digo, eh, tenemos una situación de poder, tenemos un poder que parece que no desprende el brillo que debería desprender y convencer a los demás. ¿Qué te parece eso? ¿Cuál es el problema ahí? Pues hay muchos problemas, ¿no? Yo no tengo la solución. Si la tuviera, no sería tan cabrón de callármela, ¿no? La pondría sobre la mesa. Pero, pero sí creo que es necesario apuntar a una serie de factores que, bajo mi punto de vista, claramente están ahí, influenciando y sobre todo obstaculizando el que se produzcan ese tipo de cosas. Uno tiene mucho que ver con la cultura, muy de la mano de la filosofía, es decir, realmente toda nuestra forma de hablar, nuestra forma de ver el mundo, en definitiva, está muy contaminada por ciertas pues, nociones acerca de los seres vivos en general y del ser humano en particular, que vienen de muy atrás, pero de muy atrás. Y eso es lo que hace que a día de hoy, en buena medida, haya esa distancia entre el lenguaje coloquial que se utiliza para el lenguaje ordinario, que dicen otros, para referirnos a cuestiones relacionadas con el comportamiento o el lenguaje técnico, ¿no? Yo soy un firme defensor de esta diferenciación porque creo que en el lenguaje ordinario se cometen algunas imprecisiones fruto de esta contaminación por ciertas filosofías, por ciertas concepciones del ser humano que obstaculizan el avance del conocimiento científico. Pero es que no nos olvidemos que cuando volvemos a ese otro contexto, a ese contexto coloquial, cuando salimos otra vez de la academia, nos encontramos, nos chocamos de bruces otra vez contra aquello de lo que veníamos huyendo cuando nos metimos a investigar. Claro, y es que eso sigue estando ahí y ha estado siempre. Que nos molesta que nos digan que no somos libres es un hecho. Que nos molesta que nos digan que lo que hacemos está determinado de la misma manera en que está determinado el resto de fenómenos naturales que ocurren en el universo, nos molesta. Y todo eso yo tengo mis dudas muy serias de que algún día vaya a poder llegar a cambiar. Me refiero, de que vaya a poder cambiar antes de que nos carguemos el planeta, porque yo creo que va a pasar antes esto último que lo primero. Y lo digo sinceramente, y ojalá me equivoque y no pase o sea, no pase lo primero y sí pase lo segundo. Ojalá. Pero yo creo, con los datos que tenemos a día de hoy, que eso va a ser muy difícil. Ha pasado con otros acontecimientos científicos a lo largo de la historia. Por ejemplo, a la hora de abandonar el geocentrismo. Y eso fue la hostia. Es decir, eso si lo consideramos a día de hoy fue la hostia. Costó un montón, pero nada que se le parezca a lo que costó, porque de hecho sigue costando aceptar, me refiero a la población general, no en contextos científicos, las propuestas darwinistas o darwinianas, ¿no? Como las queramos llamar. Es que eso todavía sigue escociendo y han pasado ya, pues vamos camino de 2 siglos, ¿no? De la publicación del origen de las especies, por poner un ejemplo. Y si bien es cierto que en contextos científicos, según qué cosas van empezando a asimilarse, yo creo que en un contexto, bueno, ahora entro con eso, no voy a mezclar temas, también es verdad que a nivel coloquial, a nivel popular, esto es mucho más difícil que pase y pasa muchísimo más despacio. Es decir, en el momento en el que nos topamos con el comportamiento y muy especialmente con el comportamiento del ser humano, ahí hay un escollo que francamente es muy complicado de salvar, porque ten en cuenta que toda nuestra vida, absolutamente todos los componentes de nuestra vida, todo lo que nos importa, es que bebe de ese agua todo el tiempo. Es decir, todo el tiempo, todo lo que hacemos, todo a lo que nos dedicamos, gira en torno a considerarnos algo divino, algo especial, algo que está por encima, no del bien y del mal, sino del mundo material, algo que no se puede explicar, algo cuyo toque mágico y espiritual debemos conservar a toda costa, como si nos fuera la vida en ello, y por lo tanto, hacerle a la gente entender que esto no es así, es hacerle a la gente entender que la vida tal y como la conocemos no debería ser como es bajo ningún concepto. Porque luego nos metemos en otro tipo de cuestiones, es decir, algunas más evidentes. El sistema capitalista, si nos vamos a un nivel un poquito más molecular, esa cultura del esfuerzo,
esa cultura del individualismo, ¿no? Cuando alguien hace lo que sea, ese alguien es el que tiene el problema, nunca miramos a otros sitios. Es decir, es que fíjate que al final una cosa tan inocente como decirle a la gente, tenemos las leyes de la conducta, fijaos qué buena noticia, es que tiramos por tierra todo, lo tiramos por tierra todo. Y muy probablemente, ¿sabes lo que pasaría? Que fracasaríamos, porque precisamente conocer las leyes de la conducta es lo que a mí me hace pensar que nunca podríamos utilizarlas para en definitiva, cambiar el mundo. Al menos no como No nos podemos gustaría. modificar esas conductas. Todas las demás, Claro. pero esas no. Claro. Fíjate, no es que no puedan porque sean de una naturaleza diferente. O sea, no es que teóricamente no puedan. Es que creo que todos los elementos actuarían como medida de contracontrol y sería absolutamente imposible. Sí, no. Sería utópico. Sería utópico. Yo creo que van por ahí los tiros. Luego hay otras historias y no hace falta irnos tan lejos. Ahí te he puesto, yo creo, la causa distal, ¿no? La causa o una serie de variables disposicionales muy claras. Pero hay otras mucho más próximas con las que sí podemos lidiar y yo creo que había que empezar por ahí. Fíjate que muchas veces nos dicen que nos vayamos al público general. Digo, pero ¿cómo vamos nosotros a informar al público general si todavía no nos hemos enterado dentro de nuestra casa? Si todavía no... O sea, hasta que no haya un solo psicólogo que de verdad se crea todo esto, no podemos salir fuera con ninguna credibilidad. Absolutamente con ninguna. Porque lo que yo le pueda contar a la gente fuera va a ser desmentido por el siguiente psicólogo con el que hablen, sistemáticamente. Entonces, ¿qué imagen de seriedad da eso? Y ahí es donde muchas veces se entra en que el criterio para a lo mejor conseguir solventar este tipo de problemas sería unificar, ¿no? Oye, si vendemos una imagen unida, pero es que no creo que eso fuese a solucionar nada, porque no va a pasar. O sea, es que eso no va a ocurrir. Si nosotros creo que tenemos que reivindicar el conocimiento acerca de las leyes que rigen el comportamiento sin que esto tenga que pasar necesariamente porque nos las apropiemos desde una perspectiva filosófica concreta. Creo que en este sentido se ha abusado mucho, desde un lado y desde otro, a la hora de determinar, o a la hora, mejor dicho, de hablar de principios del aprendizaje, de leyes de la conducta, como algo que es propiedad del conductismo, ¿no? Hasta el punto de que a día de hoy hay mucha gente a la que le hablas de conductismo y te dicen, ah, sí, lo de los reforzadores y los castigos. Eso es el condicionamiento operante, no el conductismo, que son cosas muy diferentes. El condicionamiento operante existe ahí para todos, aunque sean sistémicos. Es decir, los sistémicos también paran en un semáforo cuando está en rojo. ¿Qué quiero decir? Las leyes de la conducta son las que son y están ahí. Otra cosa muy diferente es cómo las interpretamos, qué consideramos que podemos llegar a hacer con ellas, cómo consideramos que sería deseable mejorarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es donde surge el debate. Entonces, yo creo que habría que centrarse mucho en constatar el dato científico, los datos científicos, y esto pasa por reivindicar mucho todo lo que ya sabemos. Porque otra cosa que veo yo en los psicólogos, lo veo, es una actitud bastante científica en general, pero que llevado al extremo a mí me parece bochornosa, que es ese constante énfasis en lo mucho que nos queda por saber, ¿no? El vendernos constantemente como ignorantes, fijaos qué humildes somos, que todavía nos queda un montón por saber, y ahora va a venir el cerebro a enseñarnos a todos de qué va el comportamiento. Bueno, vale, eso está muy bien, nos queda muchísimo por saber, eso nadie lo puede dudar, pero hombre, señores, presumamos un poquito más de lo mucho que ya sabemos, que sabemos mucho. Que nos quede mucho por saber no quita para que no llevemos ya mucho conocimiento acumulado y mucha parte de ello bien integrado en estructuras teóricas con sus correspondientes debates. Es decir, que la psicología en realidad, muy especialmente en el ámbito del aprendizaje en concreto, que yo creo que sin duda es la que más empuje ha tenido, tiene un nivel de madurez mucho más alto que el que habitualmente se le presupone. Es decir, ¿hasta cuándo vamos a seguir siendo la ciencia joven que no puede salir a jugar con los mayores? ¿Hasta cuándo? Tenemos ya mucho que reivindicar y yo creo que ahí es donde hay que poner el foco, ¿no? En todo lo que ya se sabe, porque la población general no hay que convencerle de que nosotros vamos a venir a salvarles porque tenemos leyes que les van a ayudar. No, simplemente hay que enseñarle poco a poco cómo funciona la conducta. Sin más, las cosas si tienen que caer ya caerán, ¿no? Pero para que eso llegue, para que ese conocimiento llegue fuera, insisto en que yo creo que primero tiene que llegar muy bien dentro. Yo no sé hasta qué punto, a día de hoy, la formación de un psicólogo contempla, o garantiza, mejor dicho, que salga absolutamente formado en leyes del aprendizaje. Mi sospecha es que no. Mi sospecha es que no es así. Evidentemente. Hasta que no haya un psicólogo que salga en la tele hablando estupideces, ahí vamos a poder salir a conversar. Sí.
Claro, es que estupideces saben decir todos, pero diferenciar reforzamiento negativo de castigo positivo muy poquitos. Y es una vergüenza. Es una vergüenza. Es que esto es como si no, es como si un físico no distingue entre protones y electrones. Vamos a ver. Es que es así. O sea, es tan básico como es. Y eso está pasando. Entonces, ¿dónde queremos ir a que nos hagan caso y que nos crean? Primero tenemos que solucionar un montón de cosas dentro de nuestra propia casa, ¿no? Y que al mismo tiempo podemos abogar por la divulgación y tal, y eso está fenomenal. De hecho, creo que es muy necesario y que a día de hoy, pues a poquito que estemos un poco espabilados y utilicemos las redes sociales a nuestro favor, estamos ante una oportunidad muy buena, que francamente hace 15 años nadie se imaginaba que iba a llegar al punto al que ha llegado. Y la tenemos ahora. Entonces, bueno, la clave está, yo creo, en variar el comportamiento, ¿no? Si algo nos enseñaron Darwin y Skinner, por poner dos ejemplos de mis favoritos, es que variación y selección son conceptos claves en la evolución, tanto de un individuo como de una especie, como de una sociedad o cultura. Entonces, necesitamos variar nuestro comportamiento, necesitamos hacer cosas diferentes de las que hemos venido haciendo hasta ahora, siempre con ese objetivo claro de divulgar el conocimiento, que igual por todo lo que he dicho puede parecer que a mí no me parece esto una buena idea, ni muchísimo menos. O sea, yo creo que el conocimiento hay que divulgarlo siempre que se pueda. También hay que hablar mucho acerca de las condiciones bajo las cuales divulgamos, ¿no? Porque la figura del divulgador no existe más allá del tiempo libre de las personas. Y eso, claro, y eso es algo que está muy bien, pero que al mismo tiempo está muy mal, porque obstaculiza un avance más efectivo, ¿no? Pero bueno, que estamos ante una buena oportunidad para, no solamente para llegar al público general, insisto, para llegar a otros profesionales. La manera adecuada de llegar a estos profesionales no creo que sea peleando, tiene que ser de otras formas, ni creo que sea... ahora nos ve mucha gente, en general, a quienes estamos en redes sociales. Mucha de esa gente viene de fuera. Cada vez yo, a lo mejor una percepción sesgada, pero yo cada vez percibo que más gente de fuera de la psicología, gente que a lo mejor se está planteando estudiarla o gente que ha ido al psicólogo y le interesan esas cuestiones, yo qué sé, se está acercando, está leyendo lo que algunos publican, está viendo entrevistas, podcasts, y yo creo que es bueno que esa gente no confirme los prejuicios que a lo mejor ya le han podido llegar, ¿no? De que si los conductistas tal, que si no sé quién. Ahora tenemos la oportunidad de o no cagarla desde el principio o bien solucionar lo que ya hemos cagado durante muchos años. Entonces, tomémosla, porque es una buena oportunidad. Ya que estamos hablando como que de una u otra forma, la formación en psicología es como no unívoca, y ya que tú te desempeñas como docente, no nos contaste, ¿cuáles serían como los principales desafíos para la formación en psicología a nivel institucional, docente y estudiantil? Ahí es que hay un cacao montado que es muy... Sería muy complicado darte una respuesta. Además, de nuevo, sorpresa, depende a quién le preguntes, te dice una cosa muy diferente. Es decir, hay quien considera que la formación en psicología debería ser mucho, por lo menos hablo en España, debería ser mucho más práctica y, cómo no, enfocada hacia la psicoterapia, porque al final práctico es sinónimo de eso. Yo, sin embargo, como soy muy de ir a contracorriente, opino todo lo contrario. Yo creo que, de hecho, la psicoterapia probablemente debería plantearse como una formación Aparte. separada de la carrera de psicología. Yo, francamente, creo que tal y como están estructurados los grados, no hay cabida en 4 años para plantear una disciplina científica de base, para incluir elementos como se incluyen, que me parece muy bien, de metodología, incluso se quieren incluir de filosofía de la ciencia, y que al mismo tiempo te prepare para ser terapeuta cuando sale. No se puede. Y hay quien te dice, bueno, los médicos lo hacen, bueno, los médicos estudian 6 años. Es decir, o sea, estamos hablando de 2 años de diferencia, es un 33% más de duración en el que pueden meter otro tipo de contenidos. Después ya está, pues evidentemente, la importancia que se le concede a nivel social, ¿no? A una disciplina y a otra. Hay diferencias, la medicina no es exactamente una ciencia, sino que más bien es una tecnología, ¿no? Un conjunto de procedimientos, de técnicas que van encaminados a solucionar problemas concretos, que evidentemente se basan en conocimiento científico. Yo creo que igual tendría sentido plantear algo igual para la psicología. No tengo muy claro si como titulación independiente o como continuación de la formación básica. Eso no lo tengo muy claro, no lo tengo demasiado meditado. Pero sí creo que la formación actual es insuficiente para todo. Es decir, te quedas a medio camino. Si tú pretendes que eso te enseñe a ser terapeuta, no te enseña a ser terapeuta. Es más, aunque así fuera, después te obligan a hacer un máster, te obligan a, en fin, otro tipo de cuestiones. Un máster, por cierto, en el que generalmente te van a repetir lo mismo de la carrera, una vez más,
pero pasando por caja. Básicamente funciona así. Sin embargo, tampoco sirve como para que uno tenga una formación exhaustiva de base, ¿no? Que digas, bueno, no voy a tener ni idea de cómo aplicar esto, pero sé muchísimo y tengo muy claro además mi objeto de estudio, tengo muy claro además todas las cuestiones metodológicas, sé de análisis estadístico un montón, controlo muchísimo de los fenómenos básicos, aprendizaje, memoria, percepción. Es que tampoco es el caso, tampoco es el caso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es una cuestión de datos. Luego ya está el problema añadido, que todo es una cadena en realidad, de la inserción laboral. Es decir, luego la gente sale, incluso bien formada, incluso si ha tenido suerte, ha dado con una buena formación de posgrado, ha tenido una buena supervisión profesional, ¿y ahora qué? Pues ahora a buscar trabajo de lo que sea porque es imposible, ¿no? Entonces, y además está todo como muy, como te decía al principio en otra pregunta, muy acotado. Es el psicólogo aquí haciendo esto, aquí haciendo esto, aquí haciendo esto. Y creo que hay poco margen, por lo menos a nivel institucional, y yo echo mucho de menos ese mensaje, aunque habría que cambiar la formación probablemente para ello, pero echo mucho de menos el mensaje de vamos a ver en qué otros contextos podemos tener cabida. Que yo estoy absolutamente convencido de que no se está sacando el partido que se le puede sacar a un profesional experto en la conducta. Es decir, por ejemplo, psicólogo de empresa, que es otro que no he mencionado antes. El psicólogo de empresa a día de hoy, ¿qué hace? Hace muchas cosas, o sea, no digo que no es importante, pero hace siempre lo mismo. Es decir, recursos humanos, entrevistas, buscar personas adecuadas para un puesto de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Poco más. Y después luego tenemos que a esos mismos empleados a los que ha contratado y seleccionado un psicólogo, les hacemos cursos de coaching para que no les afecte que les estemos pagando una mierda. Estupendo todo. ¿Dónde queda ahí la psicología? ¿Dónde queda ahí el análisis de la conducta? Ostras, ¿de verdad no puede hacer nada un analista de la conducta en una organización empresarial? Evidentemente, no, desde ahí dentro no va a poder derrotar el capitalismo, ¿no? Si nos ponemos grandilocuentes, pero hombre, no solamente podrá mirar por bienestar de los empleados, sino que es que al mismo tiempo, siempre partiendo de un punto de vista lo más ético posible, evidentemente, es que puede también mejorar un rendimiento empresarial. Es que también puede, yo conozco a un compañero que lo está haciendo, pero son casos como muy aislados. Oye, es que puedes estar en un departamento X optimizando procesos. Es decir, incluso si impartes cursos a empleados, impárteles cursos básicos, muy básicos de análisis de la conducta. Muy, muy básicos. Introduce programas de economía de fichas, yo qué sé, adaptados, evidentemente, ¿no? A la población con la que trabajes. Hay mucho que puedes hacer en casi cualquier sitio. Y te digo una empresa de lo que sea. Podemos también tener cabida en, como te decía, en este contexto de entrenamiento de animales. No se explota la relación que podríamos tener con profesionales de la etología. Y esto es algo que a mí me da mucha pena, porque yo como apasionado que soy de las dos cosas y afortunado de poder juntarlas siempre que puedo, me da mucha pena que eso no llegue. Y no para de escribirme gente preguntándome por formaciones en ese sentido, y a mí me dan ganas de llorar por el hecho de no poder señalar una que diga, esto de verdad lo une. O si quieres dirigirte por aquí, ve por ahí. Eso es una cosa que tienes que tener como mucha suerte, que por tu camino te encuentres pues con una serie de acontecimientos que te lleven aquí, conoces a este, allí, conoces a este otro, y en un momento dado dicen, ostras, pues tú que sabes de esto, ayúdame con esto. Y así es como empieza. Pero no existe, digamos, una vía de entrada oficial, ¿no? Para este tipo de cuestiones. Al final son historias anecdóticas, casos particulares, como puede ser la mía o la de otros colegas, pero a mí me da pena que está todo como muy, ¿cómo decirlo?, muy estancado, ¿no? En ese sentido, muy rígido. Y yo creo que el análisis de la conducta, por definición, es flexibilidad. Entonces tenemos que encontrar los agujeros para colarlos. Y no es nada fácil, por supuesto. Yo estoy en otro barco respecto a lo que señala. O sea, como que yo creo que hay que quitarle. A mí me da la sensación que aquí hay un psicólogo donde uno vaya. No sé si particularmente en Chile es así, pero claro, como tú lo planteas en el contexto de que hubiera un analista de la conducta en todo espacio, claro, ahí por supuesto cambia la cosa. No sé si también estaría tan de acuerdo. Y lo voy a decir principalmente no quiero defender al capital ni al sistema, pero no se me tinte de traidor. Pero evidentemente uno ve los datos. Por ejemplo, se supone que una buena selección de personal, la justificación de hacerlo es porque va a haber menos movilidad, la persona va a ser más feliz, porque argumentan eso, que va a ser más feliz si se le escoge un espacio laboral específico. Y la movilidad laboral es la cosa más cochinada que hay en esta era. O sea que es una locura. Todos se están cambiando de pega
por pequeñas insatisfacciones, por dificultades personales y un montón de cosas. Y pareciese que lo que uno le quiere ir a mostrar a la organización no tiene evidencia de resultar. Porque obviamente en el marco de Chile, hay un marco ecléctico, aquí vienen las modelos de selección por competencia y otros aspectos que si no los toma alguien que comprende o operacionaliza los conceptos, quedan algo medio extraño. Y lo mismo me pasa en educación. O sea, aquí en Chile hay un psicólogo en un establecimiento educacional, básicamente, que se dedica a tratar además solamente a los problemas. Es la persona que Eso tiene... es lo que te iba a decir. Eso es lo que te iba a decir. Es que una cosa es que haya un psicólogo en todas partes y otra cosa es para qué. ¿Para qué lo queremos? Porque yo lo que estoy planteando es un psicólogo que pueda ayudar allá donde haya conducta, no a Mm. solucionar problemas necesariamente, y mucho menos a problemas que supuestamente están dentro de una persona, ¿no? Es que Y, esa concepción es la que es profundamente dañina. y que no son de nuestra área. O sea, eso es lo que uno empieza ya como a cabrearse o a enojarse respecto a que todo trata de otros. Nosotros tenemos que ir a validar los problemas de todas las otras disciplinas. O sea, y lo digo específicamente por la psiquiatría. O sea, eterno odio a la psiquiatría y no se me va a acabar nunca. Mira, voy a seguir con una pregunta que aquí en el chat, ya que mi compañero... Ah, me envió algo, dice. Pregunta del público antes del cierre, dice, porque ya me están cerrando. No sé cómo estamos de hora. ¿Pactamos una hora? ¿Cuánto pactamos? Tú y yo, Eduardo. Estamos, En llevamos tiempo. una hora, ¿no? Pero tú puedes estar hasta una hora y media. Sí, 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 no hay problema, no hay problema. Pauta en vivo, contenido de calidad, gente. Gracias. Salud. Hombre, Eh, no sería muy coherente por mi parte darte respuestas de 40 minutos y luego, y luego decirte que no hay más tiempo. pero yo lo aceptaría. Como latinoamericano humilde, conquistado, como un conquistado, yo digo sí. Me pongo en mi lugar. Pero yo me sentiría muy mal y no me quieres ver infeliz. No, no, específicamente no. Preguntas del público, dice Heber-ZR, dice, ¿qué principios básicos se pueden aplicar a una persona diagnosticada de Alzheimer? Qué genérico, pero... Pues mira, en el caso del Alzheimer, yo soy muy ignorante desde un punto de vista técnico. Sí, sí, bueno, he dicho el caso del Alzheimer porque es del que estamos hablando, pero en realidad soy ignorante de casi cualquiera que Es que toquemos, me ¿eh? esperé, me esperé. Yo en el caso del Alzheimer, No, no, o sea, no lo digo porque solo sea en ese. Yo soy muy ignorante, ¿no? En el del Alzheimer también. Yo entiendo que ahí es un caso muy claro de necesidad de colaboración interdisciplinar, donde podemos nutrirnos mucho del alcance que puedan tener pues, investigaciones básicas y aplicadas desde disciplinas incluso más biológicas. Por una sencilla razón, porque al final el analista de la conducta siempre podrá hacer algo con la conducta, pero hasta dónde pueda llegar la conducta en muy buena medida es una cuestión organísmica, ¿no? Por así decirlo. Es decir, no podemos volar, por ejemplo. Entonces, si hay cosas que no se pueden hacer porque no se pueden hacer, ¿no? Porque existe algún tipo de lesión que lo impida, yo entiendo que lo que habría que centrarse es en maximizar lo que se pueda trabajar, en prevenir deterioro de lo que se pueda prevenir y ya está. ¿Qué principios? Los de siempre. Es decir, esa respuesta sí la tengo clara. Es decir, yo no creo que los principios vayan a dejar de operar. Puede ser que operen de una manera alterada. Es decir, nosotros sabemos mucho acerca de principios conductuales que se dan en condiciones normales. En condiciones normales me refiero en ausencia pues, por ejemplo, de lesiones cerebrales, ¿no? En tanto que la estructura esté dañada, esté alterada, pero en un sentido puramente estructural, no sería de extrañar que ciertos patrones de conducta que sistemáticamente se producen de una manera en condiciones normales se produjesen de otra. No lo sé. Yo desconozco lo que pasa en ese sentido. Pero yo nunca asumiría que los principios dejan de ser los que son. Es decir, finalmente una persona con Alzheimer sigue siendo una persona, sigue siendo un organismo que responde en su contexto y que por tanto habrá muchas cosas que se puedan hacer con él. Y que la restricción de cosas que se puedan hacer va a venir mucho más determinado por esa capacidad que haya sido mermada que por el hecho de que los principios dejen de funcionar. Esa es mi impresión desde la ignorancia. Si tomamos el Alzheimer como una lesión biológica, lo que afecta a la posibilidad de comportamiento. O sea,
puede que haya una afección, pero sigue manteniendo las mismas. O el comportamiento que se emite sigue siendo bajo las mismas leyes, po. Eh, Yo sí voy creo. voy inmediatamente a otra de Twitch. La que te acabo de leer fue de Instagram, que una persona lanzó mientras estábamos en directo. Llegó tarde y más encima mandó una pregunta. Castigado. Del mal uso de la palabra del castigo, sí. Anonimate pregunta: ¿consejos para modificar el comportamiento de perros con edad avanzada? Es algo más específico para ti. Yo es que lo siento mucho, pero no creo en los consejos generales, ¿no? Nos pasamos media vida criticando el hecho de que se Los aconsejen tips. cosas así al aire y no sería demasiado coherente darlos. Yo, fíjate, mi consejo, y me permito el lujo de dar uno, sería siempre, siempre, siempre adaptarse al individuo concreto con el que se está trabajando. Siempre. Sea mayor, sea joven, sea rubio, pelirrojo, me da exactamente lo mismo. Es decir, adaptarse a ese individuo, entender que su conducta surge con sus propias variables puramente organísmicas, fruto además de una interacción con una historia de aprendizaje particular, en un contexto muy determinado, y así hay que entenderlo. Entonces, cuando nos vamos, por ejemplo, a trabajar con perros mayores, probablemente vamos a encontrar alguna sistematicidad. Pues sí, hombre, por ejemplo, es mucho más probable que nos encontremos con algún tipo de deterioro a nivel físico, ¿no? Pues puede haber perros que a lo mejor no tengan la capacidad de llevar a cabo ejercicio físico porque tengan algún tipo de problema en articulaciones o huesos o lo que sea. ¿Qué hacemos ahí? Pues de nuevo, mirar por el bienestar de ese individuo. Y ese individuo necesitará digamos, el interactuar, el tener una vida lo más plena posible y en buena medida pues supliendo esas carencias que tenga con otras cosas. ¿Qué otras cosas? Eso es lo que nos va a decir el individuo en particular. Claro. Y hasta ahí puedo leer. No es espacio para tips, no se pongan con consejos, tips, que esto no es nada de No, un programa de la tele, un matinal. Matinal le decimos a los programas de la mañana aquí que hablan pura estupidez. Eh, Jan del Río comenta, dice: recomiendo la tesis doctoral de Eduardo. Aunque tuvimos algunas discrepancias teóricas, mola mucho conversar con él. ¿quién ha sido, Jan? Jan, ha sido Jan del Río. Gracias, Jan, sí. Es Iba, un placer hablar con Jan siempre. iba a modificar el mensaje, iba a leer su nombre y decir puras tonteras, y como tú no lo estás leyendo hubieses tenido que caer y después un WhatsApp ahí, a provocar un problema. Pero me arrepentí. Oye, te voy a hacer una pregunta ya más chill, porque podría agarrar, hay varias cosas que han dicho. Jan del Río, de hecho, aclaró que Chile Francisco Varela es un referente de la escuela cognitiva, es cierto, que mutó con lo sistémico. Han aclarado muchas cosas de Emilio, todo. Gracias a todos los comentarios, pero estábamos conversando, disculpen. Eh, ¿en qué espacio, sistema te gusta jugar videojuegos? PC, consola. Dijiste que era videojuegos y yo dije, estamos en Twitch. Sí. Mm. Me gustan y me gusta jugar en cualquier plataforma. Es verdad que, a ver, últimamente juego muy poco porque no me dan las horas del Me día. pasa lo mismo. Cuando juego tiendo a jugar mucho más en videoconsola. No necesariamente porque me guste más, sino porque, bueno, en buena medida para mí me resulta más cómodo muchas veces para el tipo de videojuegos a los que yo juego, que son muy, muy, muy básicos. Aunque también me gusta jugar en ordenador, en PC. Pero, ¿qué tipo de juegos son los básicos? Pues mira, a mí me gustan mucho de tipo mundo abierto. Me gustan GTA, también. ¿El qué? Onda GTA. Sí, 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 por ejemplo, y de ese estilo muchísimo. Yo, por ejemplo, uno de los últimos que disfruté muchísimo, de los últimos que jugué además bien, porque ya te digo que llevo un montón de tiempo que casi no me da la vida para encender la consola, fue el Red Dead Redemption. El 2, de- claro. y el 2 que Juegazo. me pareció una obra de arte espectacular. No, juegazo. Y oye, nosotros hablando de videojuegos, como que fuera alguien va a aparecer por aquí, yo pensé que iban a hablar de psicología. Vamos a seguir hablando de videojuegos. ¿Consumes Twitch? Consumo Twitch. La verdad es que no, más allá de cosas puntuales. Ya te comenté a ti antes que alguna vez que habéis subido algún podcast, pues lo he puesto, o algún otro compañero, psicólogos. Tengo unos compañeros, por ejemplo, que lo aprovecho para recomendarlo muchísimo. Tienen un canal, por si a alguien le interesa el entrenamiento animal, que se llama Animal Training Cast, donde a veces han hecho algún directo. No sé si siguen haciéndolos ahora, creo que sí, pero
tienen ahí un canal de Twitch también. Y muchas veces lo he seguido para ver sus programas. Pero ya está, es decir, cosas puntuales. No soy muy consumidor regularmente. Es por un problema de tiempo más que otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo. Oye, ya que hablamos de videojuegos, ¿qué te parece? Porque yo he leído por ahí, y en la industria del videojuego el psicólogo es un ente importante, de muy alta importancia, que poco hablamos de la cochinada que hace el psicólogo ahí respecto de la pega, del trabajo que se le demanda, que es tratar de, digamos, monetizar en ocasiones de forma efectiva el videojuego. Este tema por ejemplo, de las cajitas, de abrir cajitas, de... ¿Has tenido algún acercamiento? ¿Has conocido algo de ese aspecto? Pues bueno, he conocido a una persona que se ha interesado. A mí me interesa mucho, pero es lo de siempre, es que no puedo atender todo lo que me interesa. Pero me parece un área realmente fascinante porque combina elementos que a mí me gustan mucho, no solamente el análisis de conducta en los videojuegos, sino también parte de informática, de programación, que yo soy muy, muy, muy amateur, pero alguna cosa he aprendido y me gusta aprender de vez en cuando a cacharrear por ahí. Y además proporciona algo que a mí me gusta muchísimo, que es contextos controlados, ¿no? Yo tengo una deformación de oficio, vengo de laboratorios, y yo cuando veo un contexto controlado, claro, se me dilatan las pupilas. Es como, ostras, aquí uno puede establecer tiempos concretos, intervalos de tiempo, demoras, número de alternativas ante las cuales elegir, si hacer ensayos forzosos, si incluir ensayos de corrección. O sea, es una auténtica maravilla. Por ponerte un ejemplo, como anécdota, este mismo curso, hace ya pues cosa de un mes y medio, una cosa así, estaba yo en clase de psicología del aprendizaje, impartiendo los temas de programas de reforzamiento. Y tuve un par de alumnos que cuando estaba explicando específicamente los programas de intervalo, me preguntaron si eso podía ajustarse a alguna situación que ellos habían observado en videojuegos, ¿no? Que tiene que ver pues, con este tipo de videojuegos en los que, no me acuerdo cómo se llaman, en los que pues por ejemplo tienes que obtener recursos, ¿no? Y para eso activas lo que sea o vas a un sitio, obtienes esos recursos y De esos recursos gestión, dejan de estar disponibles durante un tiempo concreto. claro, como ¿El qué? juegos de gestión, ¿o no? Parecido, sí, pero tenían otro nombre. Ahí me dijeron otro nombre. Lo que pasa es que ahí ya me pilló desfasado, porque eso no lo conocía yo. El caso es que ellos mismos se dieron cuenta, ¿no? Y para mí es una cosa muy bonita, que alguien que está aprendiendo, que está empezando a empaparse a nivel conceptual de lo que son los fenómenos básicos, empieza a ver aplicaciones y alguna tan interesante como esa, estuvo muy bien. De hecho, uno de estos alumnos presentó su trabajo final de la asignatura haciendo un pequeño análisis, viendo vídeos de los mejores, según lo que él contó, yo no los conozco, pero son los mejores jugadores del mundo de ese videojuego en concreto, y vio cómo se ajustaban sus elecciones a lo que predice la ley de igualación, ¿no? Conociendo los parámetros de los programas de reforzamiento, de las tasas relativas de reforzamiento, pues y era una cosa como muy, muy bonita de ver, ¿no? Ahí puedes aplicar todo lo que se te ocurra en discriminaciones condicionales, puedes hasta entrenar clases de equivalencia, es que puedes hacer un montón de cosas con un videojuego. O sea, a mí sí que me parece algo muy, muy, muy interesante. Lo interesante de esto, lo poco, bueno, me he buscado, me gustan harto los videojuegos, pero lo poco que he leído es que en algunas empresas de videojuegos hay directamente departamentos de analistas de la conducta, de psicología, sobre todo en Estados Unidos, y seamos más directos porque no es tan predominante en otros lados. Pero un departamento entero para en realidad hacer un análisis general de todos los proyectos que se estén haciendo que contemplen, digamos, una jugabilidad. Me carga ponerle adjetivos como adictiva, pero yo diría que mantenga a la persona atenta, digamos. Eh, como que, Que genere tasas altas y estables de respuesta. justamente. Aunque haya, de repente, y eso pasa también con las páginas web. Ojo que las páginas web en un momento, ya no tanto, se contaba la cantidad de interacciones que había entre la persona y la página web. De hecho, hay un número que se queda registrado en el caché usualmente. Y eso es un número importante porque la persona significa que pasó más tiempo ahí y todo eso. Entonces, es interesante que es un mundo bien que ya da uso de eso, o sea, pero sin preguntarle a nadie, sin salir con un cartel, mira, aquí nosotros los videojuegos somos analistas de conducta, sino que lo Claro. dan nomás. Y es un mundo en el que el psicólogo no va a solucionar problemas de una persona, con lo cual va en consonancia con lo que te decía anteriormente, no tiene ese problema de que a lo que se enfrenta está ya estandarizado, ¿no? Tú haces esto y solucionas esto, no, es, ostras, necesito ayuda, tengo este objetivo concreto y tú con tu conocimiento, ayúdame.
Y ahí tienes pues un margen muy grande para hacer cosas y cosas muy diferentes. Es decir, lo que implementes en un videojuego a lo mejor no tiene sentido en otro, en fin, es que nunca te puedes cansar. O sea, ahí es creatividad al poder. Eso, Ahí es claro. emitir Eso variabilidad conductual pura y dura. es lo que yo decía respecto a que una cosa es, como decía Royce, me corregía, entretenida, o sea, que la persona estuviera entretenida. Eso, gracias por la corrección. Menos mal que te tenemos, si queríamos. La jugabilidad, afectar a la jugabilidad para que la persona esté entretenida es una cosa, ¿ya? Es una cosa que yo entiendo. Y también está el otro área, como tú decís, que no tiene nada que ver, que es la monetización del espacio. Muchos videojuegos como League of Legends, Valorant, montones de otros que son gratuitos, son gratuitos porque ganan dinero de otra forma. Esa forma de ganar dinero está muy programadita. Te pone justo el límite donde tú te pensáis si le entráis a la tarjeta o no. Entonces, claro, hay diferentes áreas dentro y me imagino que, y no solo en eso, yo estoy viendo lo que yo he leído y he conocido, husmeando en realidad a los psicólogos que están dentro del mundillo, que además rápidamente se tratan de ligar de la psicología. Me da mucha risa, sobre todo los analistas gringos de la conducta, que Claro. tratan de salvarse. Es que ahí no están haciendo psicología tal y como se suele concebir. Es el tema. Claro. Están Pero que haciendo análisis de la conducta puro y duro. y funciona, porque si no, de hecho, Anonimat dice, así me tenían enganchado al FIFA y al Fortnite, estos psicólogos. Yo soy más de pro que de FIFA, pero también me he pasado. En Europa son más de pro, No, ¿no? yo ¿Tú? ya te he dicho que voy a contracorriente. Sí, vaya En esto contracorriente. también. En Mm, esto también. No, en España, hasta donde yo sé, el FIFA es bastante mayoritario sí. Tú entre vas, jugadores tú vas con los de juego de japoneses, yo fútbol. con el pro Lucho, allá a tope. Yo con el Pro a muerte desde que salió el International Superstar Soccer del 98, creo que era. Un He tenido clásico. casi todas las versiones para Play 1, para 2, para 3 y para 4. La 5 todavía no la tengo y yo creo que me tiraría un tiempito sin tenerla porque es muy cara como para no poder jugar un solo No, minuto y en meses. es cara y aunque tenga el dinero no está, no es llegar y comprarla, hay que básicamente asesinar a alguien y robársela porque la escasez de Eso producción. encima, eso encima. Mm. Bueno, pues, ¿cómo estás de cansado? Operativiza cansado. Ya. No, Eh, estoy bien, estoy muy bien. ¿te gustaría agregar algún comentario final para nuestra comunidad, que es una comunidad pequeña, austera, latina? Pues en realidad, comentario que se me pueda ocurrir es de agradecimiento, pues porque hayan estado aquí, que les haya podido interesar y sobre todo no aburrir las cosas que haya podido contar y que nada, que para mí es un placer el generar espacios de comunidad, que creo que esto es una cosa importante que entre todos estamos construyendo y que nos focalicemos en las cosas buenas que esto nos está trayendo, que yo creo que son muchas, cada vez hay más colaboraciones, ¿no? Y muchas de ellas internacionales, además, lo cual pues era impensable hasta hace nada y está pasando. Y yo creo que esto es una cosa muy buena, que tenemos, como te decía antes, quiero recalcar ese mensaje, una oportunidad en la comunidad, muy especialmente de analistas de la conducta. Aquí incluyo a los interconductistas, por supuesto, Oh, si os gracias. queréis salir, pues, No, sí. pero yo os considero, y además ya lo he dicho, imprescindible. Creo que el problema viene por otro lado, pero como interconductistas eso es imprescindible. Y eso, ¿no? Que generemos esa comunidad, que sigamos haciéndolo y que tenemos una buena oportunidad para salir más allá de nuestras propias fronteras, para comunicarnos con el mundo. Y ya no digo la población general, hablo otros psicólogos, hablo disciplinas afines, como pueden ser pues, biólogos, profesionales de la etología, en fin, incluso con físicos, incluso con personas que están ahora metidas, que va muy al hilo de lo que has comentado de los videojuegos. Yo creo que un área muy interesante donde el analista de la conducta del futuro puede decir mucho es en el desarrollo de inteligencia artificial. Yo creo que esto está pasando mucho. De hecho, hasta donde yo sé, hay muchos psicólogos cognitivos que ya están ahí diciendo cosas, pues el diseño de redes, ¿no? De patrones de comportamiento de estas inteligencias y yo creo que ahí los analistas de la conducta tenemos que reivindicar nuestro espacio, ¿no? Ahora que lo Porque mencionas, ahora que lo ¿el qué? mencionas, es verdad, tenemos poco espacio en el tema de la inteligencia artificial y hay mucho que hacer ahí. Hombre, siempre hemos dicho que la inteligencia no existe, entonces por eso ahora no nos llaman. Y es lo más obvio. pero No. pero hay que encontrar la forma de aproximarse
Y igual que tenemos que hacerlo, fíjate, no tanto al estudio del cerebro por nuestra parte, sino a prestar nuestra ayuda a aquellas personas que lo estudian. Porque creo, sinceramente, que el estudio y todo el avance de la neurociencia en general es muy importante, pero que no puede hacerse de manera desligada de lo que sabemos sobre conducta. Es decir, ese avance, si no se hace sobre lo que ya sabemos, sobre lo que ya está determinado en el sentido de programas de reforzamiento, patrones de respuesta, el cómo afectan variables como la magnitud o la demora del reforzador. Estas cosas son esenciales y no se vienen controlando siempre todo lo bien que deberían, ¿no? Y yo creo que esta es una vía muy buena para estudiar el cerebro. Es decir, que yo creo que podemos ser nosotros más importantes para entender el cerebro que el cerebro para entender la conducta. Fíjate lo que te digo. Sin querer decir con esto que el cerebro no sea importante en la conducta, ¿eh? O sea, no es una cuestión de todos o nada. Pero es una cuestión de a veces darle un poco la vuelta porque tendemos a creernos muchos mensajes que se nos dicen por repetición y cuando uno los piensa dice, bueno, sí, vale, pero cuidado, que igual en esto otro no hemos pensado lo suficiente. Sobre todo el tema del cerebro, que en la actualidad es como... es polémico igual, es polémico. Aquí en Chile imagínate que se querían instaurar los neuroderechos. Sí, bueno, eso es terrorífico. Pero yo creo que ahí, para ser justos, hay que hacer, igual que no nos gustan otros sentidos que nos metan en el mismo saco que a según quién, yo creo que hay que ser justos y establecer la diferenciación entre quienes hacen neurociencia seria, que los hay, Sí. y los hay muchos y buenos, y quien está diciendo neurochorradas las 24 horas del día, que los hay y son probablemente muchos más, pero que es justo reconocer eso y no englobar todo en lo mismo, ¿no? Para facilitar la discriminación. Es decir, Sí. existen las dos cosas, a los segundos yo no les haría demasiado caso y a los primeros les tendería la mano, absolutamente, porque creo que podemos aprender todos mucho y que es algo que inevitablemente tiene que pasar. Es lo Sí. que hay. Sí, hay que Porque preguntar a los hay que violadores. romper además con ese mensaje peligroso de esto es moderno, lo tuyo es antiguo. No, no, perdona. O sea, aquí no, esto no es una cuestión de ir turnándose, ¿no? A ver quién está de moda a cada momento. No, no funciona así. No, esperemos que no funcione más, sí. Pero... oye, Edu, estoy tremendamente contento, me la he pasado increíble. Mira, me gusta esta generación de cabros jóvenes, diría acá mi papá. Eh, Porque trajimos a tus colegas de la semana pasada, muy simpáticos, y a ti, muy buena onda. Sobre todo con nosotros, que somos de ese saquito que está dentro del saquito del conductismo radical. Es un saquito pequeño donde guarda dos moneditas, a Emilio Ríos y a Cantor. No, no, guarda muchas más, pero gracias por habernos escuchado. Nosotros sabemos que siempre estás ocupado, te seguimos en redes sociales, te hemos escuchado en diferentes otros medios. Y gran valor a tu trabajo, independiente que por supuesto que vamos a tener diferencias, que este no va a ser el espacio en que lo resolvemos. Tal vez algún día hagamos una velada como la de Ibai, de boxeo, pero de puros entre conductistas radicales e interconductistas. No, Y yo he tenido alguna, pero esa tiene que ser con cerveza, por ya, muchos ya, motivos. me gusta, me gusta esa actitud. Yo creo que esto Sí. se va a dar, se va a dar. Vamos a llamar a Miguel de Jesús, vamos a hacer un claustro de Mira, día viernes. estuve una vez con, no, supongo que le conoceréis a Julio Varela, No sé si, interconductista sí, mexicano. un clásico. Me llevo muy bien con él. Digamos, él tiene mucha cercanía con SABEC y de hecho suele venir. Yo le llevo viendo todos los años en los congresos de SABEC porque siempre viene, ¿no? Siempre aprovecha para venir y yo le tengo muchísimo cariño, mucha admiración y mucho respeto, ¿no? Desde el punto de vista también intelectual y académico. Y en el último congreso que pudimos hacer presencial, que fue hace un par de años en Madrid, me tiré, cuando yo perdí la cuenta llevábamos 5 horas en un bar debatiendo sobre conductismo e interconductismo. Ninguno convencimos al otro, pero terminamos reconociendo que los dos teníamos razón, lo cual es una cosa muy buena. Y lo firmamos en una servilleta que, por cierto, guardo como oro en paño. Buena, esa servilleta ahí enmarcada Sí, 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 sí. en el baño, ¿no? O sea que, Oye, estamos listos, pues no te quito más tiempo. Yo sé que tal vez quiera tirarte unas cervecitas o hacer otra cosa que no sea estar aquí atento frente a las personas. Así que muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Eh, es muy significativo para nosotros que ustedes, digo ustedes, digo los psicólogos que no son chilenos, porque los chilenos no nos contestan básicamente, no nos escriben, pero ignoran. Yo entiendo que anarco y conductismo son cosas aquí que son una herejía, pero, pero gracias, de hombre, hecho, yo valoro mucho eso.
no es con el nombre que yo saldría a la calle a hacer amigos, desde No, no, luego. ni con una polera, por supuesto, ni con una polera. Una ramerita y... Así que nos despedimos, Edu. Muchas gracias. Y nada, pues, muy agradecido. Nada, muchas gracias a ti, a todos vosotros en realidad, y para mí ha sido un auténtico placer. Y pues nada, yo espero haber podido aportar y que aquí estoy para cualquier cosa que queráis. Eso se va a cumplir lo que acabas de decir. Ya, pues, dejamos a Edu Polín con... Por eso lo digo. Ya, pues. Sí, sí, se viene, se viene. Dejamos a Edu Polín. Oh, disculpe, me fui a otro lado. Dejo a Edu con mis compañeros. Gracias, Edu. Voy a cortarme con mi audio. Ahora pueden hablar allá tranquilamente. No se va a colar acá y todo eso. Así que están libres de spoiler. Yo me quedo con ustedes un ratito. ¿Qué comes que me encanta ese Edu? Se me fue. José, lo me preguntaste tarde eso. ¿Por qué? ¿Quién es la siguiente invitada o invitada? Somos insaciantes. No nos merecemos saber que estamos en el live. Mira, yo me gustaría poder decirlo, pero les digo, les voy a ser sincero. O sea, la cosa no es fácil. Dentro de todo. O sea, con Edu Bolín, con gente así es más fácil, pero llevar una programación establecida, fija, que nos permita prever, no, está complicado. Están todos muy ocupados y nosotros somos unos desgraciados. Que no sé si valga tanto la pena ponernos atención. Pero sí, apenas lo sepamos, lo vamos a publicar. Estamos ahí barajando rehacer el capítulo 1, que fue un capítulo que está perdido, que lo tienen ahí los templarios escondidos y queremos rehacerlo. Y vienen otras personas, me no puedo decir, porque si fallan, les prometo que yo estoy... todo lo que nos dicen, todos los comentarios que nos dicen, nosotros tenemos todo anotado. Y nos ponemos a mandar mails y todo, y entendemos que de repente no coincidimos programáticamente. Pero le gustó la entrevista. No sé por qué le digo entrevista, esta conversación con Evo Pulín. Simpático. Gracias a Jan del Río que estuvo aquí, que es un colega además de... que siempre lo vemos por acá, por estos lares. No sé, yo sé que nosotros somos desordenados. Me disculpo por ello. Tal vez unas preguntas que no tenían que ir, como los videojuegos. Pero eso. Oye, y todos los que han saludado bueno, el CISA de Attack de siempre, a Lucer Elite. Lucer Elite. Saludos científicos y libertarios. Libertarios por sobre todo. Eh, a Roy Sask, habló de México y todo eso. Así que eso. Sí, pero faltaban algunas preguntas de Instagram, ¿no? Sí, faltaban algunas preguntas de Instagram, pero a ver, como que no es que no me hayan gustado las preguntas de Instagram, estaban buenas, habían algunas muy buenas, algunas de un reforzador, como algunas definiciones, pero dijimos que de definiciones. Mm, claro, no nos pareció tan anoche, tal vez estábamos de mal humor. Me pido disculpas, pero igual tomamos una de Instagram, dos de Instagram, de hecho. Eh, pero pido disculpas si no abordamos lo que querían. Pero sí, en general, Edu lo podemos invitar de nuevo cuando quieran. Si ustedes acaban de ver y le gustó el programa, le gustó la propuesta, así que increíble, ¿no? Podemos llamarlo, hacer aquí un fiestón. Cosas que nunca se van a pasar. Hablemos de cosas que nunca van a pasar. Mira, vamos a juntar a todos los que hemos traído y vamos a hacer un fiestón. Todos borrachos, fumando porro. No, pero, pero vamos a tratar de hacer otras cosas. Tenemos planeado otros eventos que sean más grandes a medida que vayamos creciendo y todo. Así que nada, pues, agradecerle, chiquillos, sus comentarios ahí en el chat. A la fan de Edu, a Roisas, que acaba de leer. Uy. Ahora, acabo de leer ese comentario que dejaste. En el documental del dilema de las redes sociales tocan este tema de la creación de Facebook, las redes de crecimiento y reforzamiento. Sí, justamente ahí es como el ejemplo digamos, más sólido, que además tiene un registro en Netflix y eso es básicamente una evidencia. Si está en Netflix es una evidencia. Pero sí, es verdad, hay toda una maquinaria atrás funcionando. Nada, pues, contento. Gracias por su aportación, gente. Esperemos vernos. Yo diría la próxima semana vamos a hacer el intento. Siempre vamos a avisar unos días antes. eh, pero vamos a avisar con algún afichito. No sé si todas las grandes figuras que siempre piden, pero vamos a traer a alguien que es siempre interesante conversar. Así que eso. Muchas gracias.
Que tengan un bonito día. Para los que se está terminando de estar en España, un final de día. Para los latinoamericanos, a gozar, como siempre. Ya, los dejo con una canción de Auquita Man. Y que disfruten. Nos vemos. Adiós. Ah, espera. Si tienes más álbum de Aucaman, facilítalo. Solo veo el de Contradicciones y ya me lo sé. El de Auquita Man, el Ama, claro, está... Tenéis que buscarlo en YouTube. Pero usualmente el Auca tiene dos discos. O sea, tiene un disco, el Ama, A-M-A, que pones Aucaman, A-M-A, con punto intermedio de la Ama. Y te va a aparecer el disco que ese es como bien de hace varios años, bastante antiguo. Y ahora está sacando algunos singles nuevos. Mi compañero que está aquí instaló su home studio. Una persona locataria aquí de la región, de la quinta región, del sector de Placilla, un grande, una persona de comunidad y un hombre libertario. Así que eso. Me gustaría buscar más. Voy a buscar otro autor, si hay más autores chilenos. Si vamos a ir poniendo otro tipo de musiquilla. Así que eso. Espero que les guste y que estén todos bien. Que le den un me gusta, un compartir en nuestras publicaciones de promoción respecto a este espacio. Vamos a sacar algunos clips para que puedan compartir. Y eso. Muchas gracias. Que estén bien. Shai. Chau. Soy el sonido de una tarde en Placilla, mi hermano. Soy el sonido de una tarde en Placilla, mi hermano. Y estoy loco por días de lluvia en verano. Comportamientos insanos se apoderan de mi cuerpo. Me siento extraño, me siento lento. Todo se nubla y la paciencia se agota. Siento que solo en mi huerta las verduras no brotan. Y mi tierra es fértil y fácil de trabajar. Lo complicado es saber cuándo cosechar. No siempre es que no llores el habilidoso. No juzgo a las personas por querer andar como piojo. Yo soy esa flor que sale con la humedad, esa que sale antes que llegue la primavera. No escribo letras por aparentar, mi amor al hip hop es mucho más que hacer un track brutal. No escribo letras por aparentar, yo quiero algo como energía para poder irradiar. No escribo letras por aparentar, mi amor al hip hop es mucho más que hacer un track brutal. No escribo letras por aparentar, yo quiero algo como energía para poder irradiar. Sigo sentado en el mismo lugar, viendo por mi ventana el atardecer aquí en Placilla. Solo tus manos me hacían cosquilla, inocencia vanidosa porque te peleas con mis líneas. Haciendo el rap guiña, los más real no estaban muertos, solo andaban de parranda. A veces bien, a veces mal, y a veces más o menos. Yo respeto a los que le ponen empeño y subjetible es el camino, mi humilde opinión. Me aplico en la mía como única salida de opción. Plasmar mi rap en canción, yo me reservo el derecho de admisión. Contradicción mi principal inspiración. Antinazi, anti-yuta más fuego a Babiloni. En verdad yo ya no sé lo que pasa. Dígale a Silvio Rodríguez que su unicornio está en mi casa. Dígale al Che Guevara que Cuba ya no es su casa. Dígale a Dios que venga a salvar su raza. Y dígale a Don Salvador que parece que su gente pa' otra mano se le cambió. Ay, dígale a Don Salvador Allende que parece que su gente pa' otra mano se le cambió. Dígale al sucio alcalde que se meta el mol varón en el orto, hermano. Y dígale a todos esos más vagas que no sigan talando mis bosques. Esto es Placilla Underground. Escribo letras por aparentar, mi amor al hip hop es mucho más que hacer un track brutal. No escribo letras por aparentar, yo quiero algo como energía para poder irradiar. No escribo letras por aparentar, mi amor al hip hop es mucho más que hacer un track brutal. No escribo letras por aparentar, yo quiero algo como energía para poder irradiar. No escribo letras por aparentar, mi amor al hip hop es mucho más que hacer un track brutal. No escribo letras por aparentar, yo quiero algo como energía para poder irradiar.